paciente diabético. Rápidamente vamos a hacer una revisión de la fisiología, posteriormente trabajaremos algo de algunos conceptos epidemiológicos, revisaremos los aportes que nos da las terapias incretínicas y algunos nuevos avances que haremos con respecto a el futuro con los nuevos medicamentos. Sencillamente, pues, y forma rápida, hacer una revisión con la fisiología pancreática, recordar lógicamente los islotes de Langerhans y en especial desde el punto de vista histológico la cantidad de islotes que son finitos. Nosotros tenemos un grupo de islotes finitos y con el tiempo van descendiendo en la medida que pasan los años, que esa masa pancreática de islotes de células beta representa apenas el 1 o el 2% de la masa. Y aquí está la clasificación histológica de las células con las cuales hay un rol entre insulina y glucagón para la parte de la homeostasis de la glucosa. De tal manera que el objetivo primordial para el diabético es producir la hormona más importante desde el punto de vista metabólico, que es la insulina, unido al péptido C, un par de cadenas, la alfa y la beta, unidos por puentes disulfuro. Pero producir la insulina lógicamente amerita un esfuerzo fisiológico importante y se va a requerir sustratos fundamentales para ello. Uno de esos sustratos son las incretinas que vamos a ver a continuación. Sin embargo, esa insulina lógicamente tiene que tener un rol de equilibrio para que se mantengan niveles adecuados de glucosa. Para producir la insulina, lógicamente, como toda péptido, toda proteína, se requiere el estímulo externo hormonal para que se den señales genómicas y se produzca la activación de un programa para la síntesis de un péptido de 51 aminoácidos que se va genómicamente se va a producir, se va a almacenar en el retículo endoplásmico rugoso y a través de señales específicas se va a liberar a la circulación. Todos estos elementos tienen sustratos y tienen como fundamento estímulos basados en glucosa y basadas en moléculas que vamos a ver a continuación. En su contraparte, la insulina tiene al glucagón y el glucagón es una molécula importante. Aquí, para resumir lo que hablamos de la insulina es producida por las células beta, va al hígado y a otros tejidos del cuerpo para producir lo que tiene que hacer, y es guardar la glucosa para que energéticamente sea consumida y sea utilizada o sea almacenada. En su contraparte decía el glucagón, porque es una molécula que tamponea fisiológicamente a la insulina, y es la contraparte porque es la molécula que en los periodos de ayunos, cuando ya la insulina empieza a descender, sale a la palestra coamplificada por el cortisol y por catecolaminas para hacer su acción, sobre todo de glucogenólisis, cuando activa generalmente la glucogenofosforilasa hepática y a romper los enlaces 5-alfa-amilo para que ese almacén de glucógeno libere glucosa y salga a la circulación y evitemos la hipoglicemia generalmente inducida por el ayuno prolongado o por los periodos postprandiales sin alimentación. Ambas son contradictorias, la insulina con las células de las células beta y el glucagón con las células alfa del páncreas van a tener un desempeño contrario una con otra, y lógicamente la liberación de glucagón es bloqueada cuando es liberada insulina y viceversa. El mismo glucagón por las células alfa va a bloquear las células beta, de tal manera que hay un equilibrio en el humano sano y normal. El glucagón, como había dicho, es un liberador de glucosa y también un activador de gluconeogénesis, también coamplificada por el cortisol, de tal manera que esas moléculas tienen ese perfil importante, pero no son las únicas. En el sistema gastrointestinal hormonal hay múltiples hormonas, y allí en la parte colaborativa para la secreción de insulina, pues vamos a hablar de los péptidos incretínicos, como son el GLP-1, el GIP y algunas moléculas que coadyuvan a la homeostasis de la glucosa. En casi todos estos elementos de correlaciones clínicas y fisiológicas y fisiopatológicas, yo traigo a colación esta diapositiva porque es un resumen de prácticamente todo el circuito enterogastroendocrino para el equilibrio entre la saciedad, el apetito y la termogénesis humana. Ahí es importante reconocer que una vez del periodo de ayunos, al ingerir el alimento, lógicamente se libera insulina por los péptidos gastrointestinales que vamos a ver, y la insulina va al tejido adiposo a liberar leptina, que va a producir las señales de saciedad, que son coamplificadas con una molécula que se llama amilina y que va a producir prácticamente el cierre del proceso de apetito. Todo esto lógicamente
se quema por acciones de la insulina, se almacena la glucosa o se quema, y luego viene el periodo de ayuno en donde se presentan las contracciones de hambre amplificadas por grelina, y nuevamente se presenta el circuito de comer y saciedad posteriormente ayuno, y el equilibrio se da entre sistema gastrointestinal, endocrino, sistema hormonal, cerebral, y allí juega un papel importante una de las incretinas que vamos a ver a continuación. Y ya desde los años 60 y tantos y posteriormente en el 86, el doctor Naud evidenció ese efecto incretínico, que cuando se ingiere una carga oral, la producción de insulina es mucho mayor que cuando se introduce la glucosa por vía intravenosa. Ese efecto incretínico se evidenció por el mismo doctor Naud, de que en los diabéticos estaba supremamente disminuido. En todo y la gran mayoría de los pacientes diabéticos, por múltiples factores, ese efecto se deprime, y es materia actual de investigación y terapéutica la respuesta que tiene que ver las incretinas, estas moléculas GLP-1 y GIP, sobre el accionar de la secreción de insulina y sobre el metabolismo de la glucosa. Pero ¿qué es en realidad ese péptido? Es un péptido parecido al glucagón, pero lógicamente tiene un efecto contrario al glucagón. Es un péptido de 31 aminoácidos que se libera en células del tubo digestivo en la parte gastrointestinal, pero también se libera en zonas del mesencéfalo para generar estados de saciedad y amplificar la respuesta de la saciedad inducida por la insulina y la lectina. Lógicamente es secretado a la respuesta de una carga alimentaria, tanto por glucosa como por ácidos grasos libres, y ella va a hacer una acción importantísima, que es la de estimular la secreción de insulina entre un 60 y un 70%. Entonces, ¿cómo lo hace el GLP-1? El GLP-1, indudablemente, ante una liberación de glucosa, usualmente por encima de 80 miligramos por decilitro, hace que se produzcan unos cambios conformacionales en las células betas, haciendo que se despolaricen la membrana, se incremente la concentración de calcio intracelularmente y se produzca una secreción rápida de la insulina, que ya está almacenada y que está lista para salir. Esta primera secreción inicialmente es liberada por glucosa y posteriormente es liberada por el GLP-1, que no solamente va a producir secreción de insulina, sino que va a producir igualmente la activación de genes para la producción genómica de insulina a través de mediadores coamplificados de proteína G intracelulares, y eso está absolutamente demostrado, de que ella tiene una acción dual para que a través de coamplificadores de señal de tipo CREB y de tipo FOX vayan al núcleo de la célula beta y produzcan la síntesis y produzcan otros efectos que vamos a ver más adelante de la acción del GLP-1. Este es el resumen de todas las vías, pero quiero hacer énfasis de que no solamente es secretar la insulina, sino producir una serie de efectos metabólicos en estas vías de señalización. O sea, la incretina, GLP-1 y algo menos el GIP van a generar cambios importantes en la fisiología humana, generando en forma definitiva acciones prosecretoras y organizadoras de la célula beta, como son neogénesis y otro tipo de acciones. Pero entonces, ¿dónde actúa fuera de la célula beta el GLP-1? Porque posteriormente, años más tarde, empezaron a encontrarse una serie de sitios donde el GLP-1 actuaba. Indudablemente, el punto donde hay más concentración de receptores por densidad y de gramo de tejido estaba en los islotes pancreáticos, pero igualmente hay una serie de sitios donde el GLP-1 tiene acciones favorecedoras de la neogénesis y también del metabolismo intralocal, sobre todo sistema nervioso, el mismo tejido gastrointestinal y otras áreas como riñón, pulmón y corazón, que allí abajo no alcanzo a colocarlo. De tal manera que el efecto incretínico se siguió experimentando, y grupos del doctor Naud y Meyer y otros grupos como el doctor Gouk en Canadá han hecho experimentos desde los años 95 para acá, y han evidenciado cómo el incremento de la secreción insulínica es importante tras la infusión de GLP-1. De esa época, de los años 93 y 94, empezaron los grandes experimentos que evidenciaron cómo la liberación de
insulina se daba con concentraciones increciendo de GLP-1, pero igualmente se evidenció cómo se descendía el glucagón una vez se inyectaba GLP-1 y al mismo tiempo cómo se bajaba la glucosa por la acción favorecedora de este tipo de mecanismos. En resumen, en esta primera parte fisiológica vamos a ver que el GLP-1 tiene muchísimos efectos, sobre todo en la parte del beneficio de descender la glucosa, pero también se evidenciaron efectos pleiotrópicos en otros sitios del cuerpo, que son los que están citados aquí, en especial el retraso del vaciamiento gástrico generando saciedad, el incremento de la llenura, e igualmente importante la parte de neogénesis celular que inicialmente fue evidenciada en animales y que ya se está viendo desde el punto de vista funcional en algunos trabajos de investigación. Aquí traigo los trabajos, uno de ellos donde se evidencia cómo se retarda el vaciamiento gástrico tras la inyección de péptidos GLP-1 en humanos. Es un trabajo del 2009 y siguieron muchos otros trabajos que evidencian esta parte de cómo la molécula GLP-1 retarda el vaciamiento gástrico, haciendo que el individuo pueda deba ingerir menos alimento y produzca estados de saciedad. Otras acciones, para resumir, que están en una multiplicidad de trabajos, son el proceso de función de memoria en animales de experimentación, de neuroprotección en animales de experimentación, ya les hablé de la saciedad, de la disminución de la ingesta alimentaria, del vaciamiento gástrico y los efectos protectivos sobre las células beta del páncreas.